Buenas tardes, mi nombre es Rosalín Barreto, estudiante de Derecho a Distancia de la Universidad de los Andes. Yo les voy a hablar hoy sobre los contratos como fuente de obligaciones en Roma. Bueno, en realidad les voy a hablar de la clasificación de los contratos en Roma. Los contratos en Roma están divididos de acuerdo a, primero, a su origen. Tenemos contratos, con respecto a su origen, tenemos los contratos ius civilis, que son los de derecho civil, y los contratos ius gentium, que son los de derecho de gentes. En relación a su modo de perfeccionamiento o al modo de formación, tenemos los contratos verbis, que son los verbales. Entre estos se encuentran los stipulatios y el dictio ditis. Tenemos los literis, que son los literales. Tenemos los re, que son los reales. Los mutuos, entre estos están el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Y el solo consenso, que es el consensual, que son los consensuales. Pero estos también se dividen en contratos formales y contratos no formales. Los contratos formales están divididos en reales y consensuales. Y los contratos no formales están subdivididos en verbis y en literis. Desde el punto de vista de los poderes de apreciación del juez, podemos dividir los contratos en contratos de derecho estricto y contratos de derecho de buena fe. Con respecto a los aspectos jurídicos que esto produce, tenemos los contratos unilaterales y los contratos sinalagmáticos. Estos últimos, los sinalagmáticos, se dividen se subdividen en sinalagmáticos perfectos y sinalagmáticos imperfectos. Respecto a su naturaleza, ahí se encuentra la división de contratos gratuitos y los contratos onerosos. Los contratos onerosos se subdividen a su vez en contratos aleatorios y contratos conmutativos. Tenemos los contratos con relación a su dependencia, están los contratos principales y los contratos accesorios. Y por último tenemos, de acuerdo a la calificación, contratos nominados y contratos innominados. Yo hoy les voy a hablar un poco de dos tipos de contratos verbis y dos tipos de contratos consensuales. De los contratos verbis les voy a hablar un poco sobre los contratos sobre la stipulatio. La stipulatio era un contrato verbal que creaba una obligación de la entrega de sumas de dinero, de una cosa cierta o una cosa incierta, y se relacionaba en torno a múltiples y diversos objetos. Cualquier tipo de objeto podía ser parte de un contrato. Muy bien. Se perfeccionaban con una pregunta que se les realizaba al futuro acreedor. También se llamaba stipulante, en la cual contestaba el deudor, que se llamaba también prominente. Esto era un contrato solemne, formal, unilateral y de derecho estricto. Este tipo de contrato también se subdividía en estipulaciones judiciales, estipulaciones pretorianas, estipulaciones convencionales y estipulaciones comunes. Tenía una subdivisión de lo estipulativo. Ahora, los contratos dictio dotis eran contratos que consistían en la promesa de un dote que se realizaba solemnemente por la mujer, su pater family, su abuelo o un deudor de esa mujer, que consistía en determinados bienes del dote. Era una declaración que era verbal, unilateral. Se realizaba por la persona que entregaba el dote para designar unos bienes como integrantes de aquel
de aquel dote. El marido, que era el benefactor de este dote, no se tenía que interrogar, él solamente tenía con su presencia en el acto, bastaba para realizar este tipo de contrato. Ahora, esos son los contratos verbis. Los contratos consensuales yo voy a nombrar dos. Entre estos están la compraventa, que la compraventa era un contrato consensual por el cual el vendedor se obligaba a entregar la cosa al comprador o una cierta cosa al comprador y a pagar su precio determinado en dinero. Es un contrato sinalagmático perfecto, de buena fe, principal, de derecho de gentes y oneroso. Para que éste se perfeccionara, era indispensable el consentimiento de las partes, ya que nadie está obligado, no se puede obligar a nadie a vender una cosa contra su voluntad. La cosa podía ser presente o futura, corporal o incorporal. Eso no era... podía ser cualquier tipo de cosa. Ahora le voy a hablar de la sociedad. La sociedad era un contrato en el que dos o más personas, que se llamaban socios, en este caso, se obligaban a aportar algunos bienes o trabajo en común para obtener un beneficio económico. Y luego sería repartido entre ellos mismos, entre los mismos socios que aportan los bienes. Para que se perfeccionara este tipo de contratos se requería el consentimiento de las partes. Se determinaba a fijar la sociedad, se realizaba el negocio a partir de las utilidades de todos los socios. Este contrato era un contrato consensual, sinalagmático, perfecto y de buena fe. También la sociedad debía tener un fin lícito y común. Era una de las condiciones eran una de las condiciones imprescindibles para que se celebrara este tipo de contrato. Por último, tengo aquí un cuadro comparativo de los contratos en Roma. Estos contratos en Roma, hay muchos contratos en Roma, como ya vimos, pero estos son los más importantes, a mi parecer, son los más importantes, los más relevantes durante la época romana. Estos son los verbis. Muy bien, los verbis y los literis se parecen mucho en ciertas cosas. Tienen cosas en común, como los verbis y los literis son contratos formales y solemnes. Son de derecho estricto, son unilaterales. Perdón, nada más el verbis es unilateral. Ambos son de derecho civil. Y bueno, el verbis se perfeccionaba por palabras solemnes donde se precisaba la intención de las partes. El literis se perfeccionó por el asiento de una especie de libro de contabilidad doméstico. Este era escrito, vamos a decir que era un tipo de contrato escrito, y el verbis era un tipo de contrato verbal. Esa es una de las diferencias de estos dos tipos de contratos. Ahora, entre los verbis tenemos el nepsum, el dictio ditis y el policatatio, el stipulatio. Son 4. Entre los literis se encuentran el libro diario, el tabulae o codex y el calendarium. Los derechos reales no eran derechos formales, no eran contratos formales. También se requería el consentimiento de las partes y se perfeccionaban con la entrega de una cosa. Entre estos se encuentran la fiducia, el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Los consensuales se perfeccionaban con el simple consentimiento de las partes, sin formalidades verbales o escritas. También podía ser contraída entre personas, entre presentes y ausentes.
siempre que existiera la voluntad de las partes. Era un requisito indispensable para este tipo de contrato, que hubiese un consentimiento de ambas partes. Es una de las, vamos a decir que esto es una de las similitudes entre reales y consensuales. La diferencia es que para los reales debía estar presente ambas partes, y esa es una de los requisitos indispensables de los reales. De los consensuales no, solamente con el consentimiento de ambas partes podría estar presente uno o ambas partes para la celebración del contrato. Entre los consensuales tenemos la compra-venta, la locación o arrendamiento, la sociedad y el mandato. Y por último tenemos los innominados. Los innominados son contratos obligatorios, son sinalagmáticos, y para su perfección se daba cuando una de las partes hubiera realizado su prestación a favor de la otra. Este se obligaba a su vez a la contraprestación convenida. Entre estos tenemos el aestimatum, el precarium y la permuta. Esto es todo. Tengo una bibliografía aquí de la que pude realizar esta investigación. Espero que les sirva para algo, que le haya servido, que haya sido útil para sus estudios. Muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes.